Bien, vamos a meternos a profundidad en este tema pensando en que los primeros golpes nos llegaron con la pandemia, pero también por la guerra de Rusia con Ucrania. Ahora está disparado el pan. Vamos a conversarlo con Juan Ortiz Castillo, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está? Bienvenido a Bolsillo acá en Chilevisión Noticias. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado con el pan? Ha subido un 54% en 5 años. El mismo periodo ha tenido también una inflación del 33,2% en febrero de 2020 a febrero de 2025. Sí, bueno, efectivamente lo que hemos visto por una parte es que si bien ha habido un incremento importante en cuanto al precio del pan, también el resto de productos de la canasta del IPC en el agregado ha tenido un aumento no menor. Ahora, en la práctica el incremento del pan ha sido sustancialmente mayor en parte a factores particulares del mercado, y aquí hay que considerar varios elementos. Por una parte, la estructura de producción del pan y fundamentalmente los insumos que se utilizan. Y acá hay un aspecto clave que es el tema del trigo. Y el trigo es un producto que ha tenido una relativa volatilidad, principalmente, tal como tú indicabas, durante el año 2022, producto de la guerra de Ucrania y Rusia, en la cual el precio prácticamente en el mercado internacional se duplicó, teniendo en cuenta la importancia relativa de la producción global en cuanto a Ucrania y a Rusia como países productores. Y si bien Chile no importaba o no importa en la práctica de esos países parte del trigo que consume, sí afecta el precio en el mercado internacional. Eso por una parte, y eso se debe en la práctica a que relativamente cerca de un 50, un poco más, del trigo que se consume en Chile es importado. Por lo tanto, insisto, aquí hay una parte importante en cuanto a la incidencia de precios externos que impactan los costos de producción a nivel local, y esto evidentemente ha sido así. Si bien ahora en el mercado internacional el precio del trigo ha tendido a reducirse y se mantiene en niveles relativamente similares a lo que teníamos previo a la guerra de Ucrania y Rusia, obviamente hay un efecto acumulado en cuanto a alzas que se han venido dando en los últimos años. Otra parte importante, el tipo de cambio. El tipo de cambio, si nosotros observamos el tipo de cambio, hace 5 años atrás estaba cerca de niveles de 800 pesos por dólar. Y para tener en mente, más allá de la volatilidad diaria que tiene el tipo de cambio, la tendencia ha sido una depreciación. Hoy tenemos un tipo de cambio que está fluctuando en torno a niveles en torno a 930, 920, 940 pesos por dólar. Pero esto evidentemente ha encarecido el precio del bien importado, evidentemente porque tenemos un tipo de cambio mucho más depreciado en promedio. Entonces, esos factores han impactado. Y el último impacto, hecho, que uno puede considerar importante en cuanto a la dinámica del pan en su proceso de producción es la energía. Y aquí todos sabemos que efectivamente desde el año 2024 en adelante se han venido a hacer una serie de reajustes importantes en cuanto al precio de la energía, y eso impacta los costos de producción, y esto obviamente incide en que en parte eso se traslade a una alza en cuanto al precio del consumidor final. Claro. Juan, ¿hay alguna forma de detener el alza pensando en que la cadena completa de preparación y distribución está, bueno, plagada prácticamente de elementos importados, pensando además que, ya sabemos, el consumo de pan acá en Chile es súper importante, además muy masivo? Mira, realmente el mercado del pan es un mercado bastante particular, porque es un mercado donde, si bien hay elementos asociados a costos de producción, donde hay una incidencia importante del sector externo, en el mercado local hay una alta competencia. Es decir, esa competencia en últimas es la que permite en la práctica que no haya un poder, digamos, de mercado significativo en términos de procesos de producción. Por lo tanto, eventualmente suponer per se que hay algún elemento que permitiese reducir en mayor medida los precios respecto a lo que hemos visto anteriormente, realmente está asociado más a los factores que determinan su alza, es decir, esperar un tipo de cambio un poco más apreciado, lo cual obviamente va a ser positivo. Eventualmente el proceso de ajuste a la baja en cuanto al precio, digamos, del trigo en el mercado internacional. También hay que considerar que, por ejemplo, el tema de las tarifas eléctricas, si bien ya se ha dado un ajuste importante, solamente queda un nuevo ajuste a lo largo de este año 2025, y se espera que ya este fenómeno, digamos, de alza de tarifas eléctricas se vaya disipando, y que eventualmente eso va conteniendo el alza en cuanto al precio del pan a nivel intermensual. Ahora, siempre si comparamos eventualmente rangos de tiempo muy amplios, como 5 años, podemos encontrar ese fenómeno de alzas importantes en todos los productos, seguramente productos que han aumentado más de un 100% en la canasta del IPC, otros menos, por factores particulares. Por lo tanto, eventualmente aquí lo relevante es ver cómo se puede esperar una, digamos, contención en cuanto al alza, pero insisto, creo que en ese sentido es más práctico eventualmente analizarlo en términos interanuales o intermensuales, dado el horizonte de tiempo un poco más acotado, porque un plazo de 5 años realmente es un plazo bastante amplio para efectos de análisis en cuanto a la dinámica de un mercado en particular. Claro. Juan, tú lo decías al principio de la entrevista, además todo esto pues se ancla
desde luego al dólar. ¿Hay alguna otra manera, se ha estudiado en el mundo, que productos como el pan, con su consumo per cápita por persona en Chile que aumenta con los años o que se muestra con relevancia en los distintos estudios, ¿hay alguna otra manera de calcularlo, de anclar el precio del pan quizás a esto, o de todas estamos entonces proyectando que esto va a ir, digamos, fluctuando a medida del contexto internacional, de la geopolítica internacional, pero también del dólar? Mira, realmente ese tipo de mercado es un mercado altamente competitivo, por lo tanto, efectivamente aquí no podemos pensar per se en un tema de control de precios o de regulación de mercado, porque eventualmente son políticas que en la práctica fracasan a largo plazo. Ahora, evidentemente Chile es un país que tiene una alta sensibilidad con el consumo del pan, es un país en el mundo que tiene los niveles más altos relativamente entre los países con mayor consumo per cápita. Por lo tanto, hay una alta, digamos, demanda y efectivamente eso genera una alta sensibilidad en cuanto a los precios de este producto en particular para la población. Pero insisto, aquí hay factores donde tenemos un mercado donde hay una alta competencia y que son fundamentalmente así un shock de costos que han gatillado un incremento en ese sentido, insisto, relativamente un poco más alto respecto a la variación del índice total de la economía. Por lo tanto, aquí lo que uno podría esperar eventualmente es que en la medida que se vayan suavizando esos factores, puedan incidir en cuanto a que la tasa de crecimiento del precio, la tasa de variación, se vaya, digamos, aminorando a través del tiempo. Y hay otro factor importante que no lo he comentado anteriormente respecto al incremento de los precios, Claro. es también que los costos de producción, fundamentalmente de la mano de obra, se han ido incrementando. Es decir, aquí gran parte del mercado corresponde a pequeñas panaderías, artesanales en buena parte, donde hay una demanda, digamos, de mano de obra que percibe el salario mínimo. Por lo tanto, aquí ha habido un shock de costos importantes en la economía, y parte de eso ha sido el incremento de los costos salariales producto del alza del salario mínimo, que recordemos que ha habido un aumento que ha sido superior a la variación del IPC en forma no menor, y también evidentemente eso también incide en los costos de producción. Y recordemos que en la práctica los costos de producción van incidiendo al alza y se van traspasando parcialmente a mayores precios de mercado, teniendo en cuenta las condiciones de demanda. Las condiciones de demanda en Chile del pan realmente no han cambiado. Eventualmente conforme crece la población, la demanda se va desplazando, se va incrementando a través del tiempo. Claro. El tema acá es que hemos tenido un tema de oferta que eventualmente ha impactado en forma no menor en cuanto y que explica en la práctica por fundamentales económicos este proceso de alza que hemos visto durante todos esos años. Juan, vimos hace poco la intervención prácticamente de Donald Trump en este conflicto o la guerra que tiene perpetrado Rusia contra Ucrania. Pero sobre todo quiero que conversemos de esta mediación, si se quiere ver así, de Donald Trump entre Rusia y Ucrania. Este ítem o esta arista del gran conflicto que tienen estos dos países podría, si hablamos posible de una tregua, de una pacificación de este conflicto, podría ayudar desde el punto de vista económico al menos, entre otras cosas, pero al menos en el precio del pan para los países consumidores de el trigo, por ejemplo. Mira, hay dos partes. Por una parte, bueno, aquí se va hablando de un conflicto militar geopolítico Sí. y el más importante. Efectivamente, el caso que hay un proceso de paz, un proceso. Es decir, uno, relajar, en teoría, en el mediano plazo, relajar las sanciones económicas a Rusia. Y por otra parte va a permitir, y quizás es parte de la primera negociación, es garantizar el transporte de este tipo de materias primas, incluido el trigo, por el Mar Negro. Efectivamente, el Mar Negro bueno, al fin y al cabo es un lago digamos que comparten tanto Ucrania como Rusia, en la cual ha habido conflictos de índole militar, la armada rusa, la armada ucraniana, y eso ha limitado la movilidad digamos, de mercancías a través de barcos, a través del Mar Negro, que después salen los barcos por el Bósforo, por Turquía, al Mediterráneo, y eso obviamente se ha visto impactado. Entonces aquí tenemos dos fenómenos. Un impacto es las sanciones propias a Rusia. Dos, el impacto que ha tenido en la oferta ucraniana de trigo, principalmente porque parte de las zonas de conflicto son zonas que son de cultivo de este tipo de producto, y como comentaba, también el transporte propiamente dicho a través de barcos en el Mar Negro. Por lo tanto, si uno es optimista eventualmente y se pueden llegar paulatinamente a procesos de acuerdo, esto podría incidir que eventualmente en términos relativos haya una mayor oferta
de trigo a nivel mundial en la medida que se vayan normalizando, por una parte, menos sanciones a Rusia, posiblemente, mayores flexibilidad en transporte en el Mar Negro, posiblemente un congelamiento del conflicto, donde ya, bueno, posiblemente Ucrania va a perder parte de territorio. Ahora, dado ese escenario, y si bien posiblemente podríamos ver un impacto en cuanto al precio, ya hoy el precio que tenemos, el precio spot que tenemos en el mercado es un precio que está relativamente normalizado. Es decir, ese impacto que se dio en la guerra en el 2022, principalmente que duplicó en mayor, inclusive un poco más el precio del trigo en el mercado internacional, paulatinamente el precio se ha venido, digamos, ajustando. Por lo tanto, lo que podríamos esperar eventualmente en un escenario optimista es que el precio pudiese bajar respecto a lo que tenemos el día de hoy. Debería ser así, que haría una mayor oferta relativa, pero que esto obviamente nos lleve eventualmente a un impacto significativo en el precio local, ya habría que analizarlo. Y también por lo que te comentaba anteriormente, hay un tema de tipo de cambio. El tipo de cambio en Chile sigue siendo relativamente alto en términos del promedio histórico, estamos hablando de un tipo de cambio que supera los 900 pesos, y todo parece indicar que durante ese año 2025 el tipo de cambio se va a mantener en esos niveles eventualmente. Por lo tanto, aquí si bien podemos esperar quizás un precio del trigo en el mercado internacional un poco más bajo, dado esas condiciones que se puedan dar entre Ucrania y Rusia, no hay que olvidar que también tenemos un tipo de cambio que sigue siendo alto. Por lo tanto, eventualmente debería haber algún tipo de alivio en términos de costos de producción, fundamentalmente por el trigo importado, que como comentaba, es más del 50% del trigo que se importa, que es parte evidentemente de un factor de producción fundamental para crear el pan. Perfecto. Y sería algo positivo, pero eventualmente calibrar el impacto en cuanto a cuánto cambiaría el precio a nivel local, obviamente depende de cómo se vendría a dar ese proceso de caída, si es que se llega a dar en forma significativa o solamente es una caída mucho más leve, mucho más marginal en el mercado internacional. Así es. Juan Ortiz Castillo, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes, muchas gracias.